en esta mañana. Pero hoy, ahora quiero, Señor, que me hables. Quiero, Señor, que me enseñes. Necesito, Señor, el plato, el alimento, ese alimento sólido, ese alimento fuerte, Señor, para fortalecerme espiritualmente. Abre mi mente, abre mi corazón para aprender algo nuevo de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tomen asiento. Vamos a abrir la Biblia ahí en Mateo capítulo 4, versos 17. Y estamos en un mes, vuelvo a reiterar, hasta el día que hagamos los bautismos. Estamos dando enseñanza acerca del bautismo. Nuestra hermana Selene está ya hace más de 15 días, viene hablando del bautismo. Para los que se van a bautizar, hermanos, busquen YouTube ahí, hermana Selene, que está autorizada por la iglesia, está hablando acerca del bautismo. Y los días domingos estoy hablando también, preparando y enseñando también acerca del bautismo. Porque hablar del bautismo, eso abarca mucho. O hablar de las escrituras, hablar de un texto bíblico, podemos tener muchos temas para hablar. Y hoy uno de los principales al cual quiero hablar es acerca del arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es esencial. Si no hay arrepentimiento, no hay cambio. No vale nada de entrar a las aguas y mojarse. Es como entrar y mojarse y salir mojado. Tiene que haber un arrepentimiento, un cambio de vida. Y vemos que aquí en Mateo capítulo 4, verso 17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto es una doctrina que en toda la iglesia, en todo el mundo se tiene que predicar. Una de las cosas principales que Jesús predicó el arrepentimiento. Y no solamente Jesús, ya vamos a ver. Muchos hombres predicaron el arrepentirse. Pero ¿arrepentirse de qué? Y aquí es donde muchos no les gusta, no digo a los que estamos aquí, porque los que estamos aquí nos gusta que nos hable, nos gusta que nos exhorte, nos gusta que la palabra del Señor nos penetre y aunque nos duela, es la manera de crecer. Porque aquí no hay ningún borracho, ¿no? ¿Hay algún borracho alcohólico aquí que sea en estos momentos? Muy bien, gloria al Señor. Pero si hay algún borracho, le va a molestar que le diga a uno que es borracho. Le va a molestar y le va a doler y se va a enojar si uno le dice que es alcohólico. Porque a una persona que se emborracha y le dice que es alcohólico, dice, lo primero que dice, no, yo no soy alcohólico. Yo me tomo una botellita nomás y nada más. ¿Sí o no? Y cuando ya pasa a ser alcohólico, ya con un vaso y medio, ya empieza a hablar, como decíamos, tontera, ¿no? Pero como no lo hay, y la iglesia es un colador donde realmente regenera a las personas, las cambia, las enseña, hablamos del arrepentimiento de pecado, que la gente se arrepienta de cometer pecado, porque el pecado te va a llevar a la perdición. Yo recuerdo hace mucho tiempo atrás, bueno, aquí hay hermanos que saben que es cierto lo que voy a decir, que cuando la iglesia comenzó aquí no tenía entrada, fondos para
poder pagar el local. Entonces, mi oficio antes era artesano y me puse a hacer billutería, o sea, adornos, pulseras, adornos para las mujeres, etcétera. Y me puse a vender en los mercadillos aquí. El mercadillo, para los que están en Sudamérica, son las ferias. Feria aquí le llaman a otras actividades, ¿ya? Pero aquí le dicen mercadillo. Y me iba a los mercadillos a vender y ponía un puesto y con eso nos manteníamos más o menos para poder algunas veces pagar el alquiler. Y en eso entonces me encontré con muchos, entre paréntesis, cristianos. Muchos. Recuerdo que en una ocasión estaban dos discutiendo, pero acaloradamente estaban discutiendo. Y yo no le decía al otro, pero ¿cómo puede ser que tú siendo un predicador, que te mandaste un mensaje impresionante, que lo llevaste hasta el tercer cielo, nos gozamos con el Señor y contigo, allá arriba de la palabra que decías, y luego saliste de ahí y me estabas invitando y te fuiste a la discoteca a bailar, a pasarlo bien, a disfrutar. Y el que estaba hablándole ahí tenía un cigarrillo en la mano, el que había predicado. Él le dice, más encima, fumas. Y él le decía, pero eso no tiene nada que ver. ¿Cómo que no? Y yo estaba ahí porque mi puesto estaba así y ellos estaban discutiendo detrás mío. Y ya estaban que se agarraban los dos porque gritaban de una manera impresionante. Los dos defendían a Jesús, los dos defendían a Dios. ¿Ya? Y ahí hablaban bonito los dos, pero los dos cometían los mismos delitos. Uno cometía un delito y el otro cometía el otro, ninguno eran testimonio. Y me preguntan a mí, por favor, ¿usted qué opina? Y yo dije, no me quería meter. No me quería meter. Entonces le dije al que había predicado, le dije, mal está, que predicas y después te vas de farranda, te vas de esto. Eso no lo dice la Escritura. Entonces me dice, ¿pero qué sabe usted? Y empezó a atacarme. Y yo le dije, yo soy un pastor de una iglesia evangélica. Y le digo yo, ¿y por qué estás fumando? Si estás defendiendo el nombre de Jesús, eso estás pisoteándolo. Me dice, pero eso no es pecado. Le digo, mira, saca el paquete de cigarrillo que tienes tú ahí. Y lo sacó. ¿Qué dice el paquete? ¿Qué dice ahí? ¿Eh? Claro. Y le dice, ¿qué dice ahí? Que te vas a morir, te va a agarrar cáncer. Entonces, todo lo que conduce al pecado, todo lo que conduce a la muerte, es pecado. Todo. Por eso, mi hermano, que el arrepentimiento tiene que ser total. Tiene que ser un cambio. Y Jesús vino a eso. Jesús vino a enfrentar lo que la humanidad estaba haciendo. No había cambio en el mundo. El mundo estaba hecho lo mismo que está sucediendo en estos tiempos. Lo mismo. Ahora fíjense que no solamente Jesús predicó el arrepentimiento, los apóstoles también predicaron el arrepentimiento. La Biblia dice en Lucas capítulo 24, versos 46 al 47. La Biblia dice claramente, y les dijo así, está escrito. Y ellos están testificando, los discípulos están diciéndolo, Dice, está escrito que el Cristo padecerá y resucitará de entre ¿qué? Al tercer día. Y que en su nombre se predique ¿qué cosa? El arrepentimiento ¿para qué? A todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea, a todas las naciones, no solamente a una nación. Y que prediquemos en el nombre de Jesucristo, no en el nombre del pastor Eugenio, no en el nombre del obispo, porque hoy en día han salido, hermanos, ahora títulos y le dan más títulos para que el hombre, el que está predicando, ahí sea reconocido.
sea reconocido. Ya no quieren ser nadie pastor. Los que están, por ejemplo, tienen una iglesia a cargo, ya no quieren ser simplemente pastor. Quieren ser, yo recuerdo hace mucho, he contado muchas veces, ¿no? Fui a una iglesia que me invitaron y estábamos nosotros siendo aquí, ya llevamos unos par de años. Yo he pertenecido a 3 instituciones. En las 3 he tenido carnet como pastor y en algunas he sido nombrado como misionero de aquí de España. Y nunca les he mostrado. Y nunca les he andado mostrándole a nadie. Pero fui a esa iglesia que estaban en una fiesta espiritual, me invitaron. Y estaban los pastores ahí, todos los pastores. Y eso fue por ahí el camino de Puente Tocino para abajo, una de las iglesias de ahí. Y me atacaron. Inmediatamente dijeron, ¿y a usted quién lo nombró como pastor? ¿Dónde está su credencial? ¿Dónde está? Y yo le digo, no, yo no necesito credencial. Yo necesito el respaldo de Dios simplemente. Entonces me dijeron, no, porque usted si no tiene. Dije, mire, el apóstol Pablo no tenía credencial. Lo levantó el Señor. Pero si usted quiere que yo le muestre credencial, me dice, muéstreme, ¿vale? Le voy a mostrarle 3, no una. Cuando me dieron sacar una y se dieron cuenta que decía representante misionero aquí en España. Ya cambiaron el semblante. Le digo, no le voy a dejarle esta, con esta ya no, le dije yo, hace mucho dejé de trabajar, le voy a presentarle otra. Y así sucesivamente. Se quedaron callados. La gente está detrás de los títulos. La gente está detrás de un carnet. Los apóstoles no necesitaron carnés. Los apóstoles necesitaron ser testimonio viviente de la palabra del Señor y predicar el arrepentimiento y el perdón de pecado. Y decir a la gente, tú estás en pecado, no puedes estar arriba predicando. Tú si estás viviendo en pareja, no puedes estar. Tienes que normalizar tu matrimonio. Pero de esto hay muchos con títulos y con carnetes, por ahí predicando. El arrepentimiento tiene que ser total, mi hermano. Por eso decían aquí que se predicase en su nombre. Los apóstoles hicieron caso a esta palabra y empezaron. Y vemos que Pedro en el Pentecostés, en el capítulo 2, verso 38, dice, entonces Pedro les dijo, arrepentidos y sean bautizados. Dijo, arrepentidos, se tenían que arrepentirse. Aleluya, bendito sea la gloria. Arrepentidos y sean bautizados, cada uno de ustedes, en el nombre del Señor Jesús para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Si Jesús predicó arrepentimiento y los apóstoles predicaron el arrepentimiento, entonces no hace falta decir que la iglesia de todos los tiempos no sea necesario, sino que es necesario predicar el arrepentimiento y perdón de pecado. No podemos bautizar a alguien si no se arrepiente. No podemos bautizar a alguien que sigue con los mismos rendimientos del mundo y no hay cambio en él. Porque entonces estamos metiéndole al agua y lo sacamos. Aleluya. Bendito sea la gloria. Mire, el arrepentimiento es un mandato. Primero, es un mandato. El libro de los Hechos, capítulo 17, versos 30 y 31. Libro de los Hechos, capítulo 17, versos 30 y 31 dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ¿qué? De la ignorancia, Dios declara ahora en todos los hombres, no en algunos, en todos los hombres. ¿Qué cosa? En todas partes. ¿Qué cosa? Que se arrepientan. Porque Él ha establecido, Él, no nosotros. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo
en justicia. ¿Por medio de qué? De un hombre a quien ha designado, habiendo presentado prueba a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Amén. Aleluya. Por eso tenemos que arrepentirlo. Por eso usted tiene que bautizarse. Aleluya. En otras palabras, el arrepentimiento no es opcional. No es opcional. Dios pedirá cuenta a cada uno por sus palabras y sus obras. Dios pedirá cuenta. Yo hoy estoy sacándome un peso de encima. Ya nadie podrá, y aunque usted le diga a Dios, no, mire, el pastor no me dijo, porque todo lo que usted hace está siendo grabado allá arriba en los cielos. Por ahí algún hombre dijo, cuando se inventaron las grabadoras, el hombre se hizo famoso y se hasteó, ¿verdad? Se orgulleció porque hizo la grabadora y todo el mundo, ¡wow! Eso era grabar la voz de uno, pero ya Dios lo hizo desde un principio. Todo lo que está inventándose el hombre ya está inventado, ya Dios lo ha hecho. En 2 de Corintios capítulo 5, versos 10, la Biblia dice, 2 de Corintios capítulo 5, versos 10, porque es necesario que todos nosotros, dice, debemos comparecer ante quién. ¿Ante de quién? Para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. ¿Te das cuenta? O sea que nada usted puede ocultar. Ahora, el arrepentimiento implica volverse a cambiar la manera de pensar. Hechos capítulo 26, versos 20. Hechos capítulo 26, versos 20. Hermanos, los que se van a bautizar no alcanzan a copiar los textos. Después ustedes lo pueden ver por YouTube y pueden anotar ahí los textos que estamos y estas enseñanzas igual. Igual de todas maneras, a cada uno de los que se van a bautizar, yo le voy a mandarle una enseñanza por escrito para que lo lean detenidamente. Y cualquier pregunta que tengan o duda, me llaman o me lo mandan y me preguntan, ¿vale? Que no hay nada que yo vaya a inventar ahí y poner, La enseñanza va toda escrita por lo que dice la Escritura. Yo no invento nada. Ahora, dice la Biblia, sino que anunciaban primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén y después a todas las regiones de Judea y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea que, hermano, el arrepentimiento no es solamente para los judíos, era para toda clase, todos los países. Cuando habla de los gentiles somos nosotros. El bautismo no es solamente para los judíos, también era para nosotros. Amén. Alabado sea su nombre. Porque por ahí muchos dicen, no, es que Jesús se bautizó porque era judío y eso era para los judíos solamente. No se equivoquen, porque el diablo es muy astuto, el diablo mete cizaña, mete cosas para que las cosas no sean así. Amén. Una forma sencilla de pensar en el arrepentimiento es dar un giro 180 grados. Es la manera de pensar, de vivir, ¿no? Por eso, en un momento dado que iba usted, a lo mejor iba en la dirección, como decía mi hermano Segundo, o por ahí mi hermano Julio, no sé, o bueno, los que tomaban, o los que eran alcohólicos, ya íbamos por un camino que era, no, este es mi camino, y esto me hace feliz, y tomaba y lo hacía feliz, pero cuando llegó un momento, se dio cuenta, miró hacia atrás, y dijo, no, estoy equivocado.
este no es mi camino. Y entonces nos damos cuenta que realmente estábamos caminando por un camino equivocado. Reconoce que estabas equivocado y eso es lo bueno y que Dios tiene la razón en todo. Estás diciendo, en efecto, tengo que cambiar. Hoy dile en tu mente, en tu corazón, repite conmigo, tengo que cambiar. Tengo que cambiar de mi manera de vivir. Usted dirá, pero ¿qué tengo que cambiar yo si ya soy bautizado? Ya soy... No, no, no. Todos los días tenemos que cambiar. Todos los días estamos luchando por nuestra santificación. Sin embargo, es importante señalar que el arrepentimiento no se limita al momento de conversión. No se limita. Mira, mi hermano, cuando nuestro Señor y Maestro y Señor de señores dijo arrepentido, su intención era que realmente, que en toda tu vida, que tu vida cristiana realmente siempre vivas en arrepentimiento. Siempre estés pidiéndole al Señor perdón, porque nunca vas a ser perfecto. Cometemos errores. Por eso es importante arrepentirnos, es importante reconocer nuestro pecado. Aleluya. Gloria sea su nombre. Juan el Bautista dijo con vehemencia a los fariseos y a los saduceos. Y aquí quiero un poco detenerme un poquito en historia. ¿Cuántos han escuchado de los fariseos? ¿Cuántos han leído de los fariseos en la Biblia? Pero ¿saben lo que eran los fariseos? Muchos hablan de los fariseos que dicen, pero ¿quién eran? ¿Por qué Jesús los confrontó? ¿Por qué Jesús les dijo que tenían que arrepentirse? ¿Por qué? Los fariseos eran hombres que realmente, sí, intelectuales, hombres inteligentes, de una sociedad media, en donde por su cultura, su estilo que tenían ellos, realmente como que dominaban al pueblo. Y además ellos creían, tenían su creencia realmente que el sacerdocio tenía que ser puro. Y además ellos tenían sus ciertas reglas, ciertas cosas en común entre ellos. También por ahí creían un poco en la resurrección de los muertos. Y más o menos ellos se formaron en el año 150 antes de Cristo. Por ahí apareció los fariseos. Por ahí aparecieron ellos. ¿Y cómo aparecieron ellos? Aparecieron en una revuelta de los macabeos. Ya después otra vez voy a hablar de quién eran los macabeos. Pero con los romanos fueron ellos atacados mucho. Y un poco desaparecieron con la invasión de los romanos por ahí, por el año 70. Y por eso que ellos se asentaron en la sinagoga, hicieron ellos, como decir, su cuartel religioso, porque eran religiosos y políticos. Y ahí lo hicieron, pero realmente eran hombres que realmente se creían superiores a los demás. Pero en el Antiguo Testamento lo reconocían como hombres como hombres que realmente eran creídos, eran orgullosos. Sí, no lo reconocían. Y ahora los saduceos, ¿quién eran los saduceos? Eran hombres de alta sociedad, hombres inteligentes, sabios. Y por eso que ellos componían el Sanedrín, no sé si lo digo bien. Componían ellos ahí eso. Eran los jueces. En aquel tiempo de la ciudad de Admonea, dominaban ellos completamente todo eso.
Pero, ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué fueron importantes? Porque Roma, cuando invade, al ver que estos hombres eran fuertes, tenían mucho prestigio, se asociaron con ellos. Ellos hicieron una asociación entre ellos, pero los saduceos empezaron a tomar costumbre de los romanos, vestían con las costumbres de los romanos, etcétera, como hoy en día sucede en la iglesia. En la iglesia hoy en día la iglesia toma costumbres del mundo. La gente, los hombres, las mujeres vienen vestidas como el mundo. Y Jesús vino a eso a reprochar, que se tenían que arrepentir. Por eso los confrontó a los saduceos y a los fariseos. Por eso que les dijo en Mateo capítulo 3, verso 8, Juan el Bautista, que los conocía también, que vino él a pregonar el arrepentimiento. Juan el Bautista les dijo a ellos, por tanto, da frutos dignos de arrepentimiento, porque estos hombres no daban frutos de arrepentimiento. Aleluya. Por eso que el arrepentimiento conlleva dolor por el pecado. Para una persona sea salva, Dios debe conservarla o realmente, convencerla del pecado. Ay, cómo me cuesta dejar el pecado. Es que me duele. Debe ver la naturaleza atroz. Una persona se tiene que mirar, como yo decía recién, hoy en día, muchos en realidad dan vuelta a la hoja, porque se ven y le está diciendo la Escritura, mira, cuando leemos nosotros la parte de la vestidura, tanto de la mujer y como del hombre. Pero ¿qué es lo que hacemos? Damos vuelta a la hoja esa hoja no la veo. Ah, no, porque el tiempo pasado, eso era de antes, eso era de los judíos, ahora no. Y lo dan vuelta. Y no quieren mirarse en el espejo. No quieren ver en lo que la palabra del Señor nos dice. Por eso dice, deben de ver la naturaleza atroz del pecado y cómo realmente lo ha alejado a nosotros de Dios. Cómo estamos alejados de Dios y no nos damos cuenta. Hermano, si una persona sigue siendo orgulloso y llena de justicia propia, quiero decirle que morirá en sus pecados. Morirá en su pecado. Y esa es la verdad. Una ilustración de dolor por el pecado es la de Job. Vamos allá a Job, donde dice Job capítulo 42, versos 5 y 6. ¿Qué dice? Por tanto, dice, he sabido que de ti solo de oída, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Cómo estaba Job? ¿Qué estaba pasando con él? Pero en medio del dolor, en medio de la situación, él reconocía que él tenía que realmente arrepentirse. Porque cuando hablamos de arrepentimiento y de que me tengo que arrepentir yo, soy bueno, ayudo a la gente, yo soy amable, etcétera, y poner una lista, ¿verdad? Este hombre era bueno. ¿Acaso era malo? Gloria a Dios. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 7, versos 9 y 10. 2 Corintios capítulo 7, versos 9 y 10. Porque la tristeza es conforme a la voluntad. Aleluya. Gloria a mi Dios. Pero ahora me regocijo, no de que fuiste, ¿en qué? Entristecido, sino de que fuiste entristecido para arrepentimiento, porque fuiste entristecido conforme a la voluntad de Dios, para que no sufráis pérdida alguna. ¿Qué quiere decir con esto? Quizás tú estés pasando, vamos a suponer, mire mi hermano segundo,
las operaciones que tiene y todo lo que tiene que, y lo que tendrá que pasar. Es lo que tendrá que pasar. ¿Para qué le sirven esto? ¿Para arrepentirse más? ¿Pero qué? Porque él es un pecador y está cometiendo un pecado grande, por eso Dios... No, Dios no lo está. No. Al apóstol Pablo lo usaba, pero tenía un aguijón. ¿Para qué? Para que él estuviera siempre ante la presencia del Señor Jesús. ¿Sabe? A veces, ¿qué es lo que pasa? El Señor los da sanidad. ¿Cuánta gente ha pasado por aquí y han sido sanados de cáncer? ¿Cuántas personas han sido sanadas aquí y ya no la vemos más aquí? Y no lo vemos. Por eso el Señor sabe muy bien lo que cada uno de nosotros necesitamos. Dios es paciente con nosotros. Según de Pedro capítulo 3, verso 9. Dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa. Según algunos entienden la tardanza, sino que Él es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan ¿a qué? Al arrepentimiento. Hoy te está invitándote el Señor a que te arrepientas, a que seas sincero con Él. Dios no solo nos da una oportunidad para arrepentirnos, Él es extraordinariamente paciente y bondadoso con nosotros. Por eso que Romanos capítulo 2, verso 4 dice claramente, la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. O sea, con esto te estoy diciendo de que el amor de Dios que tiene tanto contigo, mi hermano José Carlos, mi hermano Leroy, mi hermano, el amor que tiene tanto contigo, mi hermana, se me va, mi hermana Joaquina, el amor que tiene tanto contigo, es tanto el amor que tiene, que Él pide que te arrepientas. Pero no porque te está condenando, sino que realmente abramos nuestro corazón y reconozcamos que somos pecadores, que necesitamos constantemente, mi hermano, estar ante la presencia de Dios, porque si no estamos ante la presencia de Dios, hermano, pecamos. Así es de simple. Gloria a Dios. Por eso, hermano, escucha bien, cuando los predicadores evitan de decir a los pecadores que están muertos en sus pecados y que deben arrepentirse, fallan, escucha bien, fallan en el llamado que Dios ha dado. Muchos evitan de hablar en contra del pecado, muchos evitan, por ahí uno, yo le dije que tenía que arrepentirse porque estaba en pecado, se me enojó. Porque realmente el que está en pecado se va a enojar porque le dicen la verdad. Y yo lo decía con amor. No lo digo yo no he hecho a nadie, de aquí no he hecho a nadie de la iglesia. Yo no puedo echar a nadie de aquí de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no es mía. La iglesia es del Señor. ¿Sí o no? La iglesia le pertenece a Dios. Yo me puedo equivocar, yo puedo hacer, pero yo no puedo echar a nadie. Pero mi hermano David, o yo mi persona, yo voy a su casa, él es su casa. Él si quiere me deja entrar y si no quiere no me deja entrar. Pero yo aquí no puedo decirle a alguien, yo no te dejo entrar, porque esto no es mío, esto es del Señor. Pero en mi casa sí no puedo hacerlo porque es mi casa. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Quién vive? También resulta útiles las palabras transparentes de Pablo. Pablo, fíjate lo que dice Pablo ahí en 1 Timoteo capítulo 1, versos 15 y 16. ¿Qué dice? Timoteo capítulo 1, 1 Timoteo 15 y 16 dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores. A los pecadores. Para salvar a los pecadores, entre los cuales, di conmigo, repítelo conmigo, yo soy Él. Dilo más fuerte con libertad. Yo soy. Amén, amén. ¿Qué más dice? Sin embargo, por esto hallé misericordia para quien en mí.
como el primero, Jesucristo demostrará toda su paciencia, como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Aleluya. El arrepentimiento conduce a la vida. Hermano, el arrepentimiento conduce a la vida. La Escritura presenta dos maneras y solo dos. Mira, Hechos capítulo 11, verso 18. Hechos capítulo 11, verso 18 dice, al oír esto ¿qué dice? Al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles el arrepentimiento. Por eso cuando alguien le dice, no, mi amigo, a todos, a los gentiles, a cualquiera, el Señor dice que se deben arrepentirse. Aleluya. Por esta razón no debemos de dejar de predicar el arrepentimiento de pecado. Por eso esta iglesia, ¿qué hacemos? ¿Qué predicamos? No predicamos, hermanos, las contiendas como tienen en muchos lugares. Nosotros predicamos el arrepentimiento y perdón de pecado. Cuando los predicadores evitan esto, están cometiendo un error. Porque para que la gente no se les vaya. Pero el problema va a ser que cuando se enfrenten con el Señor les va a decirle, ¿qué enseñé yo que predicaran? No contienda, no que yo me peleo porque tú vienes de una denominación, vienes de otra y que viene de allá y se pelean. Necesitamos arrepentirnos. El hecho de que hay esperanza y libertad en el nombre de Jesús es una noticia gloriosa para el pecador. Eso es, aleluya. Dios les concederá el arrepentimiento, pero primero deben escuchar el mensaje realmente para responder, aleluya, con fe. Léase Romanos capítulo 10, versos 14 al 17. Se lo doy de tarea. Aleluya. Y por último, mire, un corazón sin arrepentimiento conduce a la muerte. La segunda forma de vivir es el camino que conduce a la muerte. Hay un profeta llorón por ahí, quien es Jeremías, clamó al Señor diciendo, oh Señor, no busca tus ojos a la verdad. Jeremías capítulo 5, versos 3 al 6. Oh Señor, no busca tus ojos la verdad. Tú lo heriste, mas no le dolió. Tú los consumiste, mas ellos rehusaron recibir corrección. Endurecieron su rostro más que la roca. Rehusaron arrepentirse. Aleluya. Bendito sea la gloria. Lo más trágico en todo el mundo es cuando los pecadores permanecen endurecidos de corazón. No entienden el llamado al evangelio del arrepentirse y creer en la nueva noticia de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 1, verso 15 dice, Marcos capítulo 1, versos 15, dice, diciendo, el tiempo, ¿qué dice? Leámoslo todos juntos. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentido y cree en el Evangelio. El Evangelio, mi amigo, ponete en pie. El Evangelio es la gloriosa noticia de un Salvador que ha bajado a la tierra para sanar y rescatar a los pecadores de la realmente penosa situación. Pero la realidad de la Escritura deja claro es que no hay salvación sin arrepentimiento. Aleluya. No hay salvación sin arrepentimiento. Qué bueno que en esta noche, o en esta mañana, perdón, ya me estoy creyendo como ya el apóstol, ¿cómo se llama? Pablo, que predicaba
y extendía las predicaciones. ¿Ven? Quiero decirle, mi hermano querido, que realmente sepamos arrepentirlo. Entendamos lo que es la palabra arrepentimiento. Porque usted escuchará a muchos evangélicos, a muchos por ahí decir, yo soy cristiano, ya me he arrepentido. Pero usted lo mira de arriba para abajo y inclusive su manera de hablar ya está diciendo que no hay un arrepentimiento total en la persona. Seamos el comienzo, la continuación de esa iglesia que realmente ellos perseveraron en la doctrina a la cual Jesús enseñó. Sigamos defendiendo, mi hermano, esta palabra de arrepentimiento, porque el Señor, aunque tú eras un pecador, aunque tú estés pecando, Él hoy no te está condenando. Él te está diciendo que te arrepientas, que cambies tu manera. ¿Y sabes por qué no viene el Señor? ¿No ha aparecido todavía? Porque está esperando que tú, los que están escuchando ahí por la radio, se arrepientan. Él quiere que tu familia se entregue al Señor. Amén. Amado Señor Jesús, bendito Padre eterno, te damos gracias por esta palabra, mi Dios, por el arrepentimiento, por preparar a las almas al bautismo, Señor. Porque necesitamos, Señor, cada día, mi Dios, evangelizar, hablar, Señor, de que las almas se arrepientan del pecado que están cometiendo en el mundo, Señor. Nosotros necesitamos, Señor, todos los días tu misericordia, tu amor, mi Dios. Necesitamos, Señor, fortalecerlo a diario, mi Dios, para no caer en pecado, Señor. Nuestra carne es débil, aleluya. Pero tú estás allí, siempre al lado nuestro, Señor, para levantarlo con tu cayado, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.